compartir. Ahí tienen todos. Gracias al grupo Emprender, Nahuel, por convocarme. Me están viendo perfecto. ¿Están viendo la filmina? ¿Me están viendo a mí? Sí, se ve la filmina y abajo estás vos, así perfecto, Walter. Perfecto, ahí está. 3 de octubre de 2020. Walter Queijero, soy periodista. Cuando me preguntan qué soy periodista deportivo. Más allá de periodista, le pongo periodista deportivo. Acá algo importante, ¿no? Que una vez lo escuché y dije, es verdad. Hay que aprender bien lo que significa la palabra emprender, porque hay muchos emprendedores que dicen que son emprendedores, pero no, la verdad que son solamente portadores del título. Y emprender, según el diccionario que más me gusta a mí, que es el diccionario de la Real Academia Española, dice acometer y comenzar una obra, un negocio, un empeño, especialmente, y acá viene la clave, ¿no? Si encierra una dificultad o peligro, dificultad o peligro. Si no, no es un emprendimiento, es cualquier otra cosa. Si algo, una acción o un desafío no encierra dificultad o peligro, no es un emprendimiento, es un objetivo, será un negocio, será cualquier otra cosa, pero tiene esta particular característica. La historia de la palabra emprendimiento deriva del latín imprendere, se utilizaba inicialmente para denominar a los aventureros y a los militares. Por eso también para ser emprendedor hay que tener un gran grado de aventura, ¿no? De tener desafíos por delante. En la antigua lengua española se tomó en 1732 y definía a todo lo que tenía que ver con alguna determinación de los militares. No se utilizaban los negocios, los emprendedores no eran comerciantes, sino eran los navegantes. Viene del verbo francés entrepreneur, creo que se dice así, que nace en el siglo XVI, cuya traducción literal al castellano significa pionero. Los emprendedores son los que van hacia adelante. Eran los primeros emprendedores eran los navegantes franceses que salían en alta mar, donde tenían muchísimos desafíos por delante, incluso el desafío de la muerte, ¿no? Por eso se dice que el primer emprendedor fue Cristóbal Colón. Ahí sí que había que tener agallas para ir adelante, porque decían, ¿se acuerdan que la Tierra era plana, que había monstruos en el océano? Bueno, a él no le importó nada y fue para adelante a buscar nuevas rutas. Por eso emprender es más difícil. Todo lo que tenga que ver, hoy estaba hablando con Nahuel y me decían que hay muchos emprendedores que en estos momentos, por situaciones del mercado, ven que la cosa se hace difícil. Bueno, bienvenidos a este camino donde algunos toman la vida fácil y los emprendedores generalmente toman los caminos más difíciles, donde están las cosas más inesperadas. Por suerte, en el siglo XXI no tendremos los desafíos que tenían los navegantes españoles, franceses, portugueses en el siglo XV y XVI. No nos esperan desafíos tan peligrosos, pero tiene sus idas y vueltas, tiene su montaña rusa, ¿no? De donde por momentos parece que todo va hacia arriba y de repente otra vez va hacia abajo, sobre todo en nuestro bendito continente, ¿no? Los venezolanos saben bien lo que se trata de dificultades, y los argentinos también estamos acostumbrados. Yo desde que tengo uso de razón, siempre aparece alguna crisis nueva. Yo me casé en el año 2003 y veníamos de la crisis del 2001, así que estamos siempre rodeados de grandes dificultades. Más allá del espíritu emprendedor, en el año 2011, junto a Cristian Abrate, hoy Cristian está radicado en Valencia, esta última semana estuvo en Polonia por un emprendimiento que estamos teniendo juntos. Ahora les voy a contar un título que tiene que ver con la minería en criptomonedas. Viajó a Polonia, pero hoy está radicado en Valencia, dedicado justamente a la enseñanza de las finanzas personales. Ese soy yo cuando me recibí de periodista deportivo, año 1996, única foto que tengo de ese importante acontecimiento. Antonio Carrizo fue quien me entregó el diploma. Antonio Carrizo para muchos es el hombre más importante de la historia de la radio, también tuvo muchísima participación en televisión, fue uno de los grandes del siglo XX. Bueno, lamentablemente en esa época no había celulares inteligentes, muy pocos tenían la posibilidad de llevar la cámara con rollo, y la única foto que tengo es que con mi amigo Mariano Caballero. En ese momento también el periodismo deportivo, bueno, siempre en general, pero marco mucho mis inicios porque el periodismo deportivo tiene mucho de
de ser emprendedor. No es una profesión que sea, sobre todo en esa época, ¿no? Donde no había internet, donde no había portales deportivos, donde no había blogs, donde no había, el cable no era tan masivo, no existía el diario Le, no existía Fox Sports, no existía ESPN tan masivamente en nuestro continente, con lo cual había que tener un grado bastante de atrevimiento para intentar estudiar esa carrera, más allá de que todo el mundo me decía de que iba a tener pocas chances de vivir esa profesión. Este es el primer, encontré esto, que es un folleto, ¿no? Nosotros acá en Argentina le decimos volante, folleto creo que también se usa en todo el continente, que era nuestro segundo programa de radio, se llamaba Deportes W, no por Walter, sino por FMW, que era una radio que estaba en Quilmes. Hicimos muy pocos programas, nos fuimos a FM Quasar, que es una radio de San Francisco Solano, 100.3, y ahí apareció el viejo y querido Liquid Paper, ¿se acuerdan? Ahí está, que todavía está, para corregir, como teníamos poco presupuesto, saqué el 98.9 y cambié el horario, que era de 10 a 12, y le puse de 16 a 17. Por suerte, con muchísimo esfuerzo, 2 años después pude ir al Mundial de Francia. Después estuve en el Mundial de Corea-Japón 2002. Después otro día, si quieren, ahondamos más en los desafíos de cada mundial. Pude conocer a Alemania en el año 2006. Esto es algo de la eliminatoria sudamericana. Pude viajar por gran parte de nuestro continente. Como les dije, Copa América en Venezuela. Conocí muchísimo Colombia. También estuve en una Copa América. En Bolivia, en la altura de La Paz. La típica pregunta, si lo conocía a Maradona y a Messi. Sí los conocí, con Diego tuve más relación producto del show gol, más allá de toda su carrera futbolística, durante 2 o 3 años Fox, y me tocó a mí cubrir el show gol, que era un emprendimiento de Diego junto a Mancuso, Almeida, un par de futbolistas retirados que se dedicaron a recorrer el país y el continente en una cancha más reducida, una especie de fútbol sala con pared, que tuvo muchísimo éxito. Otro de los programas en los cuales tuve participación, bueno, ahora estoy en Bendito TV, en Canal 9, pero durante 10 años estuve en Telefe, en AM. Algunos también, los que no me tienen para el fútbol, me entienden de este programa, que tenía un equipo espectacular, con Leo, con Vero, con Pía. Además de trabajar a la tarde en Fox Sports, a la mañana iba, durante 10 años, yo digo que hice el secundario 2 veces, porque AM también creo que fue durante todas las mañanas una especie de escuela de la televisión. Lo cierto es que marco esto porque todo el mundo me decía, bueno, ahora la estás en Fox y estás en Telefe, te la estás llevando toda, ¿no es cierto? Ahora sí, no, estás todo el día en la televisión, me imagino que te la estás llevando toda. Y yo veía que proporcionalmente a los trabajos que tenía o las horas que invertía, o sea, trabajaba 8, después trabajaba 12, trabajaba 16, pero el flujo de efectivo era bastante escaso, con lo cual digo, bueno, ya no me quedan más horas, porque además los fines de semana tenía muchísimas transmisiones. ¿Qué estoy haciendo mal, no? ¿Qué plan erróneo estoy llevando a cabo, que el trabajo constante, buenos trabajos, si bien me divertían, no hacían que tenga un progreso bastante particular, ¿no? Iban pasando los mundiales, iban pasando las Copas Américas, pero como que en un momento estaba demasiado estancado. Hasta que cayó en mis manos, en realidad leí un artículo, lo cuento en mi libro, leí un artículo en una revista que hizo que lea este libro, Padre Rico, Padre Pobre, que acá tengo la remera, que me marcó un antes y un después. Y ahí está la clave, lo que dice, en cada libro tiene un subtítulo que me parece que es lo que resume la filosofía del libro, es qué le enseña a los ricos a sus hijos acerca del dinero que la clase media y pobre no. Dije, este libro me interesa, lo leí y a partir, yo siempre digo que con 4 cuadraditos cambió la forma de pensar y lo explica claramente para después llevarte a otro libro que es el cuadrante de flujo de dinero. Acá tengo algunos de los libros de la filosofía de Kiyosaki, que no los tengo marcados ahí, pero La ventaja del ganador es uno de los últimos. Su esposa Kim es una de las primeras en hablar acerca de los emprendimientos para las mujeres. Mujer millonaria, otro gran libro. Por acá tengo el libro original. Acá tengo el libro Padre Rico, Padre Pobre, que lo tengo autografiado por el propio Robert.
Y ahí están los 4 cuadraditos que yo les hacía mención, ¿no es cierto? Los estados financieros, ingreso, gasto, activo, pasivo. Yo iba sumando muchos ingresos, en realidad eran 2 ingresos, pero no estaba construyendo activos. Iba pasando el tiempo y veía que más que activos eran pasivos, producto de todos los gastos. Obviamente que formar una familia es lo más sagrado que uno tiene, según mi opinión, pero veía que estos 4 cuadraditos, digo, bueno, tengo que empezar a estabilizar este estado de situación, y ahí empecé a tener un montón de otros conceptos, ¿no? Que los tenía de oído, pero que los tenía que ahondar, pero por sobre todas las cosas aplicarlos en mi vida cotidiana, ¿no es cierto? Muchas veces empezamos a tener muchísimos conceptos que no sabemos si tienen resultados o nos quejamos que no tienen resultados, pero los tenemos que aplicar de una vez por todas. Bueno, a partir del año 2007, 2008 dije, voy a empezar a jugar cash flow en la vida real, y empecé a escuchar ese concepto, ¿no? De libertad financiera, que es libertad financiera, que es algo espectacular, ¿no? Algo muy criticado por muchos, pero la verdad que dentro de la filosofía de Kiyosaki y de muchos autores, la libertad financiera es tener ingresos pasivos iguales a los gastos, con lo cual esto habría que empapelar las calles de las ciudades, más que, como quieren hacer algunos, esconder estos conceptos. Leí el libro, descubrí este juego, que es el cash flow. Después creo que si quieren andamos más en el juego, que es un máster en finanzas personales, este tablero. No sé si alguien me pueden dejar ahí en los comentarios en el chat si alguien lo ha jugado, si es un libro, es un juego en algunas cosas quedó un poquito obsoleto porque es un juego del año 95, 96, 97, pero su filosofía enseña todo lo que me parece todo emprendedor, en realidad toda persona debe saber, pero todo emprendedor debe comprender y aplicar en la vida cotidiana. Empecé a buscar en el Google, puse Cashflow y ahí lo conocí a Cristian. Después la historia terminó que escribimos el libro juntos. Al principio mucho no me cerraba Cristian, pero después de conocerlo me di cuenta que es una persona, es un maestro, ¿no? Es un docente de finanzas personales, con lo cual empezamos a entablar una gran relación. Y a partir de esa lectura y de esa búsqueda, empecé a leer un poco más con todo lo que tenga que ver con educación financiera, finanzas, el mercado. Hoy Nahuel también me decía, fíjense, los dejé porque por ahí se ve la fecha, 2012, 2013. Todo lo que tenga que ver con la inflación, todo lo que tenga que ver con las crisis, todo lo que tenga que ver con la depreciación de la moneda, por lo menos en Argentina no hace falta actualizar demasiado las noticias porque vienen sucediendo desde que tengo uso de razón. Ahí está cuánto duran los ahorros de una persona. El 50% de los argentinos, bueno, lamentable, esto le digo, es de esa época, lo dejé para que vean incluso las fechas que muy poco ha cambiado, pero han salido números bastante complicados en cuanto a la pobreza oficiales de la Argentina. Ya no solamente el 50% de los argentinos tiene ahorros para afrontar los gastos de menos de un mes, sino que el 50% prácticamente es pobre. No prácticamente, es pobre, e incluso ha subido la línea de indigencia. Empecé a jugar el juego, ahí está abajo, circulación del aumento. Fíjese que todavía teníamos el billete de 2 pesos en Argentina, hoy prácticamente el de $100 está cotizando a 68 centavos de dólar, con lo cual hay que ver cuánto va a seguir esto de la depreciación de la moneda. Parece que va en plena caída. Son situaciones del mercado, hasta que lo conocí personalmente a Robert Kiyosaki. Ahí le entregué una tarjetita. Yo, dentro de los emprendimientos que tenía una página web en el año 2007, esto creo que fue en el 2008, cuando vino a su presentación en el Teatro Astros, en el Gran Rex, perdón, junto a Kim, y le regalé la tarjetita con mi página web, y él no podía creer, porque la gente me saludaba ahí en el restaurante de Buenos Aires, y la gente me preguntaba por la patada, por el fútbol, tenis, y él no entendía. Me dice que sos jugador, periodista, ¿cómo puede ser que tires patadas con traje? Bueno, le conté un poco mi historia, y la verdad que fue también un antes y un después hablar personalmente con Robert Kiyosaki. Ahí fíjese la cantidad de libros que llevamos para compartir, de hablar, traductor de por medio, otra de las cosas que hay que tener
casi sí o sí en este siglo XXI es el aprendizaje del inglés. Yo, traductor de por medio, pude entender bastante y contarle también lo que estaba haciendo. Hay fanático de la cerveza Quilmes y le llevé unos porrones, como decimos acá, unas latas de nuestra ciudad. Y aquí viene el tema del origen del libro. Y medio como que me hice fan y difusor de la filosofía de Robert Kiyosaki, que tiene muchísimos críticos y muchísimos detractores, no solo en Voy a mate. En Argentina y en todo el mundo. Una vez estaba escuchando un programa de radio, Matías Martín, Cabito, Jules, quien en muchas oportunidades compartimos equipo en Pasapalabra, otro programa de entretenimiento, y fue este autor, que se llama Mariano Talora, cuyo libro se llama Del colchón a la inversión. Fíjense el subtítulo, ¿no es cierto? Guía para ahorrar e invertir en la Argentina. Un libro 100% argentino para argentinos. Y salió no solamente a promocionar su libro, sino que empezó a criticar duramente a Kiyosaki con conceptos que no existen o que nunca dijo. Por ejemplo, que Kiyosaki insta que la gente no tenga trabajo. Es absolutamente falso. De hecho, en el juego Cashflow se llega a la libertad financiera a través de una profesión, diciendo que Robert Kiyosaki insta a que la gente no tenga su casa, que no compre la casa. Totalmente falso. Simplemente Kiyosaki dice que tu casa es un pasivo, no es un activo, pero fíjese qué particularidad, ¿no? Un libro 100% argentino para argentinos. Y cierra en la contratapa. ¿Usted piensa que un argentino puede aplicar la receta de padre rico, padre pobre? Y una palabra bastante particular que es imposible. ¿Cree que para este libro hay que tener conocimientos previos de las finanzas? En absoluto, en eso algo tiene razón, pero eso me llevó a la acción. Primero me dio una terrible ira, y además fíjense qué contradictorio, un libro 100% argentino para argentinos. Quiere decir que, por ejemplo, ustedes que están en Argentina, que son venezolanos, no lo podrían aplicar. O sea, Natalia Oreiro, que es uruguaya, tampoco lo podría aplicar. Un concepto bastante arcaico, bastante particular. Obviamente que estábamos recontracalientes con Cristian, y ahí me viene una frase de Robert Kiyosaki que tiene que ver con la inspiración, ¿no? De tomar cada enojo, cada fracaso, cada derrota como inspirar a ir hacia adelante, y junto a Cristian dijimos, bueno, esto para contrarrestar un libro, que ya lo teníamos pensado, ¿no? Pero qué mejor que para contrarrestar un libro, hacer otro libro. Y ahí nos juntamos varias veces en mi casa. Fíjense la cantidad de libros que muchos habíamos leído, pero que teníamos que marcar y que teníamos que resumir para intentar explicar en nuestro libro que la filosofía de Robert Kiyosaki y de otros autores, ahí hay un montón de otros autores, Canfield, Robert Allen, hasta el propio Donald Trump, que después fue presidente de los Estados Unidos. En ese momento era solamente un emprendedor en bienes raíces, Tony Robbins, un montón de otros autores, John Maxwell. Tuvimos bastante tiempo leyendo, estudiando, marcando. Esa es la biblioteca de Cristian. Tim Ferriss, que es otro gran autor, también autores argentinos, como Martín Lustó, que hoy es senador, fue candidato a alcalde de la ciudad. Empezamos a analizar el monopolio, el juego, todo en base a una filosofía que decíamos que se aplicaba en Argentina, que se aplicaba en el continente, que había gente que lo estaba aplicando, que había gente que le estaba dando resultados. La planificación, ¿no? Ahí está el bosquejo del libro, la introducción. Siempre es bueno arrancar con una historia personal, por eso también cuando estoy hablando, fíjense que también voy mostrando cosas de mi vida personal, porque lo que me pasa a mí le puede pasar a cualquiera de ustedes, y también puede ser un punto de reflexión para que diga, esto también a mí me pasó, esto también me está ocurriendo, y esto también lo puedo hacer. Hasta que todo esto, que primero era un proyecto, obviamente que nos limamos las pestañas leyendo y resumiendo, salió en el libro que se llama Aprende a ser rico. En un principio iba a ser la filosofía de Robert Kiyosaki aplicada en Argentina o en nuestro continente. Por cuestiones de derechos quedó las enseñanzas del gurú de las finanzas personales, que en medio no se entendió porque hubo algunos medios
que obviamente salieron rápidamente a criticarme como un periodista deportivo iba a hacer un libro de finanzas personales. ¿Qué sabe este que no es nada rico, que vive en el conurbano, que vive en Quilmes? ¿Cómo Walter Queijero? Ni siquiera lo leía, pero obviamente que los críticos, y hay muchos, tengo bastante recopilado, no como venganza, sino para el día de mañana demostrar que cuando uno tiene un emprendimiento, hablábamos de los desafíos, de las dificultades, una de las cosas que tiene es rápidamente es criticado. Se presentó el libro, tuvimos un lanzamiento, ahí es una hermosa librería del barrio de Palermo, creo que se llama El Pasaje, si no me equivoco, una hermosa librería antigua, que si no me equivoco también Borges hacía varias de sus presentaciones, con todo respeto, nosotros hicimos una linda presentación, después también fuimos por las calles, esa es la calle Florida, ahí está el libro, es en la calle Florida, en la calle peatonal de Buenos Aires, y esto vino bien porque empezamos a descubrir el mundo del libro y aprendimos, obviamente, dice Kiyosaki, que si querés aprender algo, lo mejor es hacerlo y ponerle un poco de dinero, como teníamos algo de nuestro esfuerzo, de nuestro tiempo y algo de dinero, empezamos a aprender acerca del mundo del libro, con lo cual también fue otra experiencia fantástica. Entonces, un pequeño resumen de lo que dice la filosofía de Kiyosaki. Habla de la educación financiera, que es posible, sí, por supuesto que es posible. En Argentina también la educación financiera es elemental. Hay algunos de los libros, si quieres ser rico y feliz, no vayas a la escuela, le puso entre preguntas porque recibió muchísimas críticas por ese título, pero todos sabemos que hoy el sistema escolar, bueno, en Argentina ni siquiera hay clases, con lo cual hay una crisis de educación, sobre todo esta es mi visión en la escuela pública bastante complicada, pero se puede, obviamente, como el otro autor decía que la filosofía de Robert Kiyosaki no era aplicable, nosotros decimos que sí, y hacemos mención a la gran cantidad de lectura. Uno de los pocos artículos, uno de los pocos políticos que habló, marco lo de Massa, porque es uno de los pocos que habla en cuanto al sistema escolar. A la izquierda está mi escuela, fíjense que teníamos, además de todos guardapolvo blanco, como a mí me gusta, teníamos hasta baches adentro de la escuela, pero la verdad que ese es el Joaquín B. González de Don Bosco, una escuela fantástica en cuanto a su calidad educativa y en cuanto a sus profesores y compañeros, le debo gran parte de lo poco o mucho que puedo llegar a hacer. Pero ya hay algunos referentes de la política, fue candidato a presidente, que dice que tenemos un sistema escolar del siglo educativo, no llego a ver porque los tengo a todos ustedes ahí arriba, del siglo XIX. O sea que lo de la educación que no nos forma para ser emprendedores, en esto también creo que me parece que en Argentina y en Venezuela, o en Uruguay y en Colombia es así. Habla del cono del aprendizaje, que el 90% de lo que decimos y hacemos es lo que realmente forma nuestro ser, con lo cual insta a la acción permanente, más que el leer llama a la acción, con lo cual también esto es totalmente aplicable en la República Argentina, en Venezuela y en nuestro continente. Más libros que recomienda Robert Kiyosaki, y que yo también se los recomiendo: El hombre más rico de Babilonia, El talento nunca es suficiente, La conspiración de los ricos. Acá, yo creo que lo tengo firmado también. No lo tengo firmado, acá lo tengo, pero lo tengo, fíjense, lo tengo marcado. A mí me gusta leer los libros así, bien marcaditos, para después hacer algunos repasos. O sea que esto también es recontra aplicable. Los estados financieros, todos tenemos estados financieros, ingresos, gastos, activos, pasivos, todas las personas. O sea que también este tema es recontra aplicable para todos los argentinos, uruguayos, colombianos, venezolanos, rusos, checoslovacos, y habla de la carrera de la rata, ¿no es cierto? Así que todos también tenemos o tendríamos que tener, en realidad lo tenemos, después pasa en cada uno tenerlos bien claros o llevados a papel o al clásico y querido Excel. Kiyosaki también habla mucho del liderazgo. Y acá también es algo fundamental que todo emprendedor debe cultivar, que ya de por sí ustedes tienen en forma innata, pero que también deberían preocuparse por mejorar. ¿Y cómo? En base a lectura, en cuanto a la formación de equipos. Por eso acá hay algunos libros que intento resumir. Hoy justamente el equipo de Guardiola empató 1-1 el Manchester City con otro, según él, gran líder de Bielsa, empataron 1-1, pero creo que Guardiola es uno de los influyentes del deporte. Ese es un libro que no escribió él,
pero que también está escrito de manera que el liderazgo se aplica no solamente en el fútbol, sino también en las empresas. Y ahí también hay otro autor que súper recomiendo, que es John Maxwell. Ese es un librazo, las 21 leyes irrefutables de liderazgo. Tiene este de liderazgo oro, y también para los que son cristianos y para los que no. La Biblia del liderazgo es muy buena porque aplica cada uno de los conceptos para los emprendedores en la palabra de Dios. Fíjense, crisis de liderazgo. ¿Ustedes creen que el liderazgo es aplicable en Argentina? Sí, fíjense también, en ese entonces, creo que esto es del año 2009, en este plantel hay que crear líderes, decía Ahumada, como si fuese una cuestión de más fácil, ¿no? Empecemos a crear líderes de un día para el otro. También se decía, quien dice Abelairas y Augusto Fernández, coincidimos con Radamel, se necesita un líder futbolístico. Y en ese entonces, no me quiero meter porque hay muchos hinchas de River en todo el continente, pero marco esto porque fueron a buscar, como que empezaron a comprar líderes y trajeron, recuperaron a Ortega, trajeron a Logro Fabián y Gallardo como jugador, juntaron un montón. Bueno, esta experiencia terminó muy mal. Después, la crisis de liderazgo de esa época terminó con la pérdida de la categoría de River. O sea que el liderazgo también no solamente es aplicable en la Argentina, no solamente es aplicable en los emprendimientos, no solamente es aplicable en los negocios, sino también en el fútbol y todo lo que tiene que ver con la reunión de personas, ¿no? También Kiyosaki habla del trabajo en equipo, totalmente aplicable en cada una de nuestras empresas, totalmente aplicable en cada una de nuestras agrupaciones, totalmente aplicable en nuestra familia. Marco esto, pongo al Bayern Múnich como, hablando de fútbol, ya que vengo con el hilo del fútbol, como el mejor equipo de la actualidad, ¿no es cierto? Donde está coordinado, donde golea, donde terminó invicto en la Champions 2019-2020 y donde aquí sí hay un gran trabajo de preparación, ¿no es cierto? Con una base del equipo alemán, con una base de identidad, con una base de las divisiones inferiores, con un estilo de juego y obviamente después de todo eso llegan los resultados. Cuando ganan la Copa, algunos dicen, ¿cómo puede ser que el Barcelona haya perdido 8-2? Bueno, después habría que estudiar qué trabajo en equipo hizo uno y qué trabajo en equipo hizo el otro. Yo no soy de confiar en las fórmulas mágicas, soy de confiar más en las fórmulas lógicas. Y me parece que la receta del Bayern Múnich es totalmente aplicable en cualquier otro emprendimiento. También Robert Kiyosaki habla de las redes de mercadeo. De hecho, tiene un libro especial de la Escuela de Negocios que es para personas, el subtítulo es para personas que les gusta ayudar a otros. También es muy aplicable en nuestro país y gran parte de nuestro continente. Las redes de mercadeo, el network marketing o los multiniveles son una escuela de negocios, según Robert Kiyosaki y según muchos autores. Por eso también con Cristian hacemos e hicimos redes de mercadeo. Y lo más importante del concepto de Robert Kiyosaki, que quiero que se lo graben en la mente por si alguien quiere hacer redes de mercadeo o si alguien ha hecho redes de mercadeo, le haya ido mal o le haya ido, a algunos le va mal, a muchos, pero a otros le va muy bien. Pero acá viene lo importante del concepto de redes de mercadeo. Robert Kiyosaki dice, no importa cómo te vaya económicamente, lo importante de la red de mercadeo son los contactos y el aprendizaje que vas teniendo en el camino. Por eso lo llama la escuela de negocios. Obviamente estamos haciendo redes de mercadeo que tienen que ver con las criptomonedas, que tienen que ver con el nuevo oro digital, todo lo que es el Bitcoin y todo lo que se va abriendo en otras monedas alternativas. Estamos haciendo redes y la verdad que es una de las mejores maneras de ir aprendiendo para todo emprendedor. A todos los que están interesados en redes de mercadeo, más trabajo en equipo, las redes de mercadeo también incorporan un concepto muy bueno de trabajo en equipo y además están interesados en los ingresos adicionales, me pueden enviar un mensaje por Instagram y por Twitter y le doy mayores precisiones al respecto. Pero también es súper aplicable todo lo que tiene que ver de redes de mercadeo en nuestro país y además lo dice Robert Kiyosaki, es fundamental ¿para qué? Para asimilar el rechazo. Todos los que hacemos redes vamos asimilando permanentemente el rechazo, es un ejercicio permanente, casi diario, que es un concepto buenísimo para todos los emprendedores que cuando abren cualquier otro tipo de negocio siempre sufren el rechazo de alguien cercano o del entorno
o de las redes, ¿no? Con el tema de los haters. Con lo cual también ya, si hacen redes, si hacen trabajo en equipo, con que les quede el concepto, con que se les ponga más dura la piel para asimilar el rechazo, ya la inversión o lo que hagan es totalmente redituable en aprendizaje. Les decía acerca del rechazo, ¿no es cierto? Y de los haters y de las redes sociales. Fíjense, cuando yo a veces en algún programa hablo de libertad financiera, de ingresos pasivos, seguramente le pasará a muchos de ustedes algunos de los mensajes que me llegaron en las redes, que me viene bárbaro para explicar un concepto, me pone @soldados de Leo. Poco serio lo tuyo. ¿Cómo ser millonario? Concejal, porque además fui concejal 3 años en mi ciudad. Hacer la patada descendente. Muchos kioscos tenés. Kiosco significa acá, se le dice cuando uno tiene varios curros, se le dice también, hablando coloquialmente, muchos kioscos. Y yo le pongo, claro, porque yo leí el libro Múltiples Fuentes de Ingresos. Este libro que es fantástico también, es un libro bastante que ha quedado un poco obsoleto, producto de que todavía no era tan masivo la internet, sí había internet, pero hablaba más de todavía envío de cartas. Este libro es fantástico. Con lo cual también ahí me quedó el concepto de múltiple fuente de ingreso, que lo dice en su libro, y habla acerca de un cono, llama el cono de los ingresos, donde fíjense, hay algunos de los estos originales del día que lo fuimos haciendo con Cristian, 100.000 seguidores en Twitter en un año, fan en Facebook, 50.000 seguidores en YouTube, 10.000 miembros, esto hablábamos de Escuela de Riqueza. Muchos de los objetivos que fuimos planificando ahí los fuimos cumpliendo. Pero este libro es también lo harto recomiendo. Y a partir de la lectura de todos esos libros y de algunas cosas que me iban sucediendo, empecé a juntarme con gente, empecé a proteger los activos, empecé a crear marcas, empecé a tener más contacto con empresas y empezamos a tener algunas fuentes de ingreso alternativos más allá de lo que podíamos hacer de nuestra profesión. Empezamos haciendo eventos de fútbol tenis, primeros chiquititos, algunos sin auspicio, los hacíamos en las plazas, algunos a beneficio, y después con el correr del tiempo lo fuimos perfeccionando. Lo de arriba, fíjense la cantidad de gente que fue, es al aire libre en la plaza pública, bueno, de San Miguel, ahí había una chica creo que era de San Miguel, eso es en frente de la municipalidad de San Miguel. Se cortó la calle, hicimos un partido de fútbol contra San Miguel y jugaron algunos chicos, fue un evento social muy lindo. En la playa, en Pinamar, Mar del Plata, ahí con Gustavo López, con Nacho Bogano, ya Quilmes, una de las empresas más importantes de la Argentina, fue quien nos auspició. También empecé a tener contactos con algunos emprendedores de Chile, y también ese tour que lo hacíamos en Argentina lo pudimos replicar en Chile. También, además de Quilmes, lo empezó a auspiciar Cristal, ahí el conductor Cuchillo de Izaguirre, jugábamos contra Zamorano, contra Rosenthal, ese es un camión que teníamos para promocionar el tour. El Beto Acosta junto a Fernando Carlos. Supercerdo es una marca bastante importante de lácteos en Chile, ya empezó a tener televisación con CDF, que es el canal del fútbol. Todo bien pasito por pasito, como dice Luis Fonsi, despacito. Hasta marco esto que fue, me parece, un hito para el fútbol tenis, que fue disputar un partido de fútbol tenis en el helipuerto del, por entonces, edificio más alto de Chile, que es el Titanium. Ahí al lado estaban construyendo el otro, que no sé cómo se llama, pero en ese momento era el más alto, fíjense la altura, ¿no? Junto a nada más y nada menos, yo jugué con Diego Rivarola frente a Palermo y Zamorano, nada más y nada menos. Lo que le decía, de tener un poquito más de viveza, de empezar a tener algunos conceptos para aplicar, el registro de la marca, lo de tener una franquicia, lo de hacer el kit de fútbol tenis, todas esas ideas nunca se hubiesen podido canalizar si no hubiese tenido los contactos o la información necesaria para empezar a tener una idea y poder llevarla a cabo con un objetivo. También Kiyosaki habla, y nosotros le dedicamos un capítulo en el libro de ayudar a los demás, ¿no? De la solidaridad. Y obviamente hay que ser solidarios no solamente en cuanto a acciones, sino en cuanto al billete. Uno da lo que recibe. Si da tiempo, recibe tiempo. Si da acciones, recibe acciones. Si da dinero,
recibe dinero. Sur Solidario es una empresa, una asociación civil sin fines de lucro que he hecho algunas cosas. El tema de la donación de sangre, eso tiene que ver con lo del Garrahan. Esto lo tenía también armado antes de esta época de pandemia, donde ha disminuido totalmente la donación de sangre. Hay crisis de donación de sangre en Argentina, con lo cual siempre tener una ayuda con los demás es muy importante. La carrera con UNICEF, el hospital de Quilmes cuando llevábamos a Papá Noel. Yo también soy miembro activo de Silsa, que es una empresa, una asociación, perdón, una organización que da sillas de rueda a quien no tiene la posibilidad. También otro de los conceptos de Kiyosaki de la educación financiera que es totalmente aplicable en nuestros días. ¿Cómo terminó la historia con el libro? Fíjense, presentación en la Feria del Libro, en Amazon, entre los más vendidos en la parte digital, y ahí ese es un ranking de Jenny, que es una librería de las más importantes de nuestro país, metimos un digno quinto puesto. Pero miren la competencia, tenía Game of Thrones, La Cámpora, que bueno, sigue siendo muy fuerte, pero en esa época habían lanzado su libro y también era muy fuerte, contra Steve Jobs. Quiere decir que metimos un quinto puesto, pero contra, la verdad, contra tres colosos, no solamente de la literatura, sino de la política y del espectáculo. Y acá el concepto final. El juego del dinero, por eso yo digo que tenemos los emprendedores que jugar cash flow en la vida cotidiana, se trata de los sueños. Todo lo que hacemos tiene que ver con un sueño, un objetivo, si no quieren ser tan filosóficos, una meta, acciones por cumplir, lo que ustedes quieran. Todo lo que hacemos tiene que ver, es lo más importante para que cuando lleguen los momentos de dificultad nos impulsen a seguir adelante. Algunas de las cosas que fui pudiendo cumplir, que tenían que ver con la remodelación de mi casa. Por eso el juego del dinero, que son esas ratitas, y hay que poner, las ratitas están dentro de la carrera de la rata, pero lo primero que hay que hacer en el juego del dinero, en el cash flow, es elegir el sueño. Gana el juego del dinero el que cae en la casilla del sueño y tiene el dinero para poder cumplirlo. Son sueños espirituales, son sueños materiales, son sueños que ustedes van eligiendo, pero es importante de que todo lo que se haga todos los días tenga que ver con el cumplir de los sueños. Y también para que todos vayamos haciendo en el día a día el recuento de las cosas que vamos viviendo. En este día a día donde prácticamente uno no valora las cosas que vamos viviendo, algunos de los sueños que no tenían que ver precisamente con lo material, pero que se fueron dando a medida que iba avanzando en este camino. Esto fue, miren, qué partidazo. Arriba, un tal Diego Armando Maradona, más allá de que hay algunos periodistas, grandes jugadores como Carrario, La Torre, el Turu Flores. La Torre salió cortado, así que está a mi derecha. Benjamín Rojas de los Casi Ángeles, vamos en Bolivia. Me tocó marcar a un presidente, en ese momento me tocó marcar a Evo Morales ante la atenta mirada de Maradona. Le ganamos 7-4, ahí está el resultado. Cuando dicen que no se puede jugar en la altura de La Paz, sí que se puede, no solamente se puede jugar, sino que ganamos. Y ahí hay un pequeño sueño que me di, que fue jugar en la selección argentina, fíjense el medio campo. Queijeiro, Flemati y Maradona, La Torre, el Turu Flores, buen equipo. En definitiva, en esta pequeña charla que intenté apurarme y mostrarles y resumirles, se trata de ir aprovechando el camino, aprovechar el camino para ir alcanzando los sueños, que en definitiva me parece que tiene que ser el éxito de todo emprendedor. Los espero en mis redes para que estemos en mayor contacto. Tengo Facebook, tengo Instagram, tengo Twitter, tengo TikTok, y les agradezco mucho por haberme escuchado este tiempo. Nahuel, es todo tuyo. Bueno, Walter, muchas gracias. La verdad que es importante tomar los conceptos y por ahí hacer un pequeño resumen de dos cosas muy importantes que dijiste, que lo primero es la capacitación para el mundo emprendedor. Este camino sin capacitación, sin tener la posibilidad de saber cómo armar, cómo hacer las estrategias correctas para poder impactar en el mercado o para conectar, que es lo importante ahí con el público, con la persona que va a consumir la mayoría de estos emprendimientos o de los servicios, que haría imposible. Así que nada, creo que eso es una de las cosas más importantes, la cuestión de capacitarse para este camino, capacitarse para lo que viene
y sobre todo en esta situación pandémica que nos toca vivir en Argentina, que es una situación que no escapa a nadie o en ningún país del mundo, pero que acá está afectando mucho a los emprendedores y es importante que estén preparados para lo que viene, porque yo creo que todos los que logren salir de esta situación eh, aprendiendo, van a salir con otras herramientas que antes de esta situación no la tenían. Sí, coincido plenamente. La desventaja de la pandemia, ahí está, bueno, por eso hay muchos libros y muchos autores que hablan del flujo de efectivo, ¿no es cierto? Es medio difícil a veces hablar de conceptos si uno no tiene el tema de los ingresos como para poder seguir adelante, pero por eso hay que dividir el tema de las cosas y lo del aprendizaje, porque en general todo lo que tenga que ver con la economía, con los periodistas, con los noticieros, con la televisión, se dedican a analizar el mercado, ¿no? Que son lo que está sucediendo. Bueno, acá estamos en Argentina, esta semana fue el tema de la no compra de dólares, que baja el dólar, que sube, que sacan una resolución, que te la cambian permanentemente. No estoy tanto con las noticias de los otros países, pero eso tiene que ver con el mercado. Y hay cosas que nosotros lamentablemente, hay cosas del mercado que no podemos cambiar, no, cosas, casi nada del mercado podemos suceder. Por eso en el juego del dinero, en realidad hay una tarjeta, vos tenés tu estado financiero, activo, pasivo, tenés tus ingresos y egresos, tu flujo, y con eso vas avanzando. Y cada tanto, cuando caes en la casilla del mercado, sacan una carta del mercado que es para todos. O sea, la pandemia en este caso sería una tarjeta del cash, sería cae Argentina en pandemia y durante 5 meses te quedas sin ingresos. Bueno, eso es para todos en realidad, para todos los jugadores que están participando de la carrera de la rata, con lo cual también hay que tener acciones, por eso siempre la filosofía de varios autores están en el ingreso no activo, ¿no? El ingreso que provenga de inversiones más que del trabajo en sí. ¿Para qué? Para en el caso de que suceda todo esto, tener fuentes alternativas, no múltiples fuentes de ingreso. Y lleva tiempo también, Nahuel, no es que de un día para el otro, esto no se hace en un semestre, esto lleva tiempo. Por eso Kiyosaki mide la riqueza en tiempo, no en dinero, esto no es planificación y ver los resultados. Algunos le llevan poco tiempo y algunos mucho tiempo, pero generalmente todo lo que tenga que ver con corto plazo, mediano y largo plazo, estamos hablando de lo que hay que hacer en el día a día, lo que hay que hacer en el año y lo que hay que hacer a 10 años. Porque esto y por eso yo decía de disfrutar el camino, para que se vaya transformando en un estilo de vida e ir disfrutando el camino. Dice Jim Rohn que lo importante no es la búsqueda de la libertad financiera, sino en la persona que te vas convirtiendo en el camino. Por eso también los libros y la filosofía está catalogada dentro del crecimiento personal, crecer personalmente. Justamente en una parte vos, las Filipinas, marcabas el punto de asimilar el rechazo, ¿no? Y muchos de los emprendimientos que están acá y de los miles que han nacido en Argentina nacieron por esta situación pandémica, por la pérdida del trabajo y otras situaciones más. Y muchos se encuentran en la situación de que están 3 meses trabajando y por ahí se sienten rechazados y como que no están pudiendo impactar. Pero bueno, es justamente esto, la preparación y el tiempo. Lo importante es tener en cuenta el tiempo. Sí, acá tengo otro libro que no lo mencioné, pero que es muy bueno. Es un librazo, es difícil de conseguir en Argentina, ¿no? Ahora porque, bueno, también Argentina ha pasado por una crisis de editorial, con lo cual hay muchos libros de crecimiento personal, de liderazgo, de finanzas que son bastante complicados de conseguir. Bueno, ahora con internet y con el tema de Casa del Libro en Madrid, pero hay países que son muy prósperos para conseguir libros, que son Chile, Ecuador, Colombia, de los que conozco, Perú, hay algo. En Argentina hay muchos libros de John Maxwell porque las iglesias evangélicas y las librerías evangélicas se dedican a distribuirlos y hay muchos, pero de otros autores son muy difíciles. Hay 2 libros que son buenísimos, que son Millonario en un minuto, es un librazo que lo tuve que comprar a una persona que se lo habían regalado y no le había gustado, no lo había leído. Fíjense cómo alguien que descarta absolutamente, yo lo estoy marcando como uno de los libros espectaculares, y este que es Los principios del éxito. Puede llegar a tener otra que es de Jack Canfield,
Jack Canfield, ustedes, si ven la película El Secreto, es uno de los autores que está hablando ahí Pero este libro, Nahuel, es muy... Son 64 principios donde se habla de todo, no solamente de finanzas personales, sino también lo que vos estás diciendo, ¿no? De las relaciones personales. Ya hay otros autores que van bifurcándose, ¿no es cierto? Jim Rohn es otro que habla de las estaciones de la vida, donde las finanzas personales son solamente un eslabón del crecimiento personal, donde tiene que ver con las relaciones, con el tema de la salud, del entrenamiento, del aprendizaje. Está muy bueno ese libro, que justamente uno de los capítulos tiene que ver con la asimilación del rechazo. Por eso, Robert Kiyosaki y otros autores recomiendan redes de mercadeo, porque ahí hablas y de cada 100, 97 te sacan corriendo. Con lo cual, justamente muy pocas veces en cualquier otro negocio tenés la posibilidad de hablar con tanta gente en tan poco tiempo y que te digan que no, porque se trata de la ley del promedio, ¿no? Cuantos más noes conseguís, más posibilidades hay de que te vaya bien. Y después lo bueno, vos también tuviste algo, pero yo cuando me tocó después ser candidato a concejal y cuando dije que iba a hacer política, obviamente, imagínate, si quería un libro de finanzas personales y me liquidaban, imagínate cuando dije que quería ser concejal o quería ser intendente. Todavía, el día de hoy, todavía cada tanto aparece el cumplir porque te terminan castigando duramente. Pero como yo venía ya me había servido, que me habían dado tanto con el libro, incluso en televisión o en algunos medios, medio como que te vas acomodando. En taekwondo, yo tengo otro libro también, porque también tiene que ver con el crecimiento personal, ¿no? Del taekwondo, que es un estilo de vida. Dentro de las finanzas personales también tienen mucho de la transformación que te dan las artes marciales. El otro día escuchaba el concepto de Cristian, que lo decía Cristian, se llama transformación por rangos. Bueno, acá nosotros tenemos una transformación por cinturones. También las artes marciales te van haciendo más acorazado. Y cuando estás combatiendo, como fíjense, cuando ven una pelea de UFC, le pegan una patada abajo y como que ya lo asimila. ¿Por qué? Lo asimila el cuerpo porque está más acostumbrado a los golpes. Bueno, en asimilación del rechazo, cuando uno va asimilando esos golpes, también después no los afecta tanto, ¿no? Buenísimo, Walter. Bueno, vamos a hacer el sorteo, ¿querés? Así. Vamos, ¿dónde está? Vanessa. Como diría Riverito, mientras tanto, a cruzar los dedos. Primero, eh, encienda el micrófono, Alba. Ahí va. Aquí está. Espera, Vanessa Chávez. Muy bien, Vanessa Chávez es la ganadora del ¿quién libro, ganó? Walter. ¿Vanessa? Tiene que activar el audio, Vanessa. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos? Yo te lo tengo que dar a vos y vos se lo envías a Vanessa. Dale, Aló, no hay problema. aló, ¿Vanessa Chávez ganó? sí. Ahí está. Bueno, entonces después me pasás el libro, Walter, o lo voy a buscar y. Sí. ¿Dónde está Vanessa? ¿En qué barrio está ubicada Vanessa Chávez? En Caballito. Bueno, lo puedo dejar por algún lugar de Caballito así. Después combinamos con Nahuel, así te llega lo más rápido posible. Lamentablemente el libro, después de eso lo fuimos aprendiendo, hicimos una sola edición y es de la última caja que pude conseguir porque no está a la venta. Así que después estamos junto a Cristian intentando hacer otro libro un poco más actualizado, pero que tenga que ver. Pero está lindo y después, una vez que lo leas, me gustaría que me des tu devolución. Bueno, perfecto, Walter. Felicidades, Vanessa. Gracias a todos por haber participado. Vamos a prender las cámaras, así nuestra amiga Ekmati va a sacar la foto. Si vos querés, Walter, podés hacer captura de pantalla para que te quede también Bueno. más nítido. Pongan todos cara de foto. Ahí está Dani Castro, otro quilmenio más, que vende unas picadas excelentes. ¿Listo? Espera. La captura. Vamos a esperar un momentico. Ajá. Y ahora la segunda. ¿Listo? ¿Listo? Perfecto. ¿Listo?
Bueno, Walter, muchas gracias. La verdad que excelente taller. Muy buenos conceptos. Y después me gustaría que, si podés, nos pases un listado completo para que le pasemos a todos los que han participado del Zoom la biografía que recomendás. Ok. Bueno, Bueno, bueno. gracias a todos. Nos vemos la próxima. Gracias, chao. 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 Chao.